Ella era solo una simple cajera del hospital que tocaba el violín a escondidas, hasta que el cirujano millonario la escuchó y tomó una decisión que paralizó a toda la clínica. Muy buenas, familia. ¿Listos para la historia de hoy? Déjame en los comentarios desde qué ciudad te conectas y apóyame con tu like. Suscríbete si eres nuevo. Vamos allá. El persistente y agudo olor a antiséptico de la Clínica Santa Lucía en el brumoso corazón de Concepción siempre terminaba rindiéndose ante el aroma a cera derretida y madera antigua que habitaba en la capilla vacía del último piso. Isidora Morales ajustaba el arco de su violín con manos que temblaban ligeramente, no por el frío constante del aire acondicionado que congelaba los interminables pasillos del recinto médico, sino por el terror paralizante a ser descubierta y sumarse a la lista de desempleados de la región del Biobío. Si el despiadado Departamento de Recursos Humanos llegaba a enterarse de que ella utilizaba el santuario después de su turno para practicar en secreto su seguro médico, el mismo vitalicio que mantenía a su madre conectada a un complejo soporte vital en la unidad de cuidados intensivos 3 pisos más abajo, desaparecería en un instante letal. A pesar del nudo de miedo en su garganta, levantó el desgastado instrumento de madera, cerró los ojos con fuerza y dejó que la primera nota, una melodía profundamente melancólica y cargada de un dolor antiguo, cortara el silencio absoluto de la lluviosa madrugada. Penquista. Solo una canción más, mamá. Te prometo que todo este inmenso esfuerzo valdrá la pena, susurró para sí misma, deslizando las cuerdas con una maestría excepcional que había sido forjada en años de dolorosos sacrificios interrumpidos por la tragedia familiar. En la densa penumbra de la última fila de bancos de roble macizo, completamente invisible para la joven encargada de facturación médica, el doctor Sebastián Echeverría, el cirujano cardiovascular estrella, cuyas manos estaban aseguradas en millones de pesos y heredero directo de toda la junta directiva de la clínica, mantenía los ojos herméticamente cerrados. Por primera vez en unas agotadoras e inhumanas 72 horas de turnos ininterrumpidos y delicadas cirugías a corazón abierto, el ensordecedor zumbido de la ansiedad crónica que martilleaba sus oídos sin piedad comenzaba a desvanecerse lentamente. El prodigio indiscutido de la medicina chilena, un hombre respetado que vivía rodeado de obscenos lujos en los barrios altos, pero que cargaba en soledad con una estafa mental insostenible, sentía cómo los traicioneros microtemblores de sus dedos, su mayor y más oscuro secreto profesional, se calmaban milagrosamente al compás exacto del vibrato del violín. Sebastián no tenía la menor intención de averiguar quién era la misteriosa mujer que tocaba escondida entre las sombras del altar. Ni le importaba en lo absoluto si ella estaba rompiendo alguna regla estricta de la sagrada institución. En ese inusual instante de vulnerabilidad absoluta, lo único que el genio médico necesitaba con urgencia desesperada era que ella no dejara de tocar, que aquella magia acústica siguiera fluyendo para actuar como su único y verdadero sedante efectivo contra el colapso inminente. La frágil y etérea paz de la escena clandestina fue destrozada repentinamente por el chillido electrónico y estridente de un buscapersonas VIP de oro que resonó como una violenta alarma de incendios dentro de las imponentes paredes de 1908. Mármol del pequeño templo hospitalario. Isidora dio un respingo tan violento y descontrolado que el costoso instrumento, su única y preciada herencia de valor en el mundo, estuvo a escasos milímetros de estrellarse trágicamente contra el frío suelo de baldosas pulidas, salvándose únicamente por los rápidos reflejos condicionados de la joven, tras años de vivir en un estado de nerviosismo constante. El corazón le latía desbocado y dolorosamente contra las costillas, mientras abrazaba el violín,
contra su pecho protector, con los ojos muy abiertos y la respiración contenida, intentando perforar inútilmente la espesa oscuridad para identificar al peligroso intruso que acababa de arruinar su refugio secreto. Desde su rincón oscuro, Sebastián maldijo por lo bajo con rabia su propia negligencia imperdonable al no haber silenciado el maldito aparato de emergencias, sintiendo la urgencia inmediata del llamado ineludible del quirófano, pero manteniéndose inmóvil y tieso como una estatua de piedra sepulcral para no revelar bajo ninguna circunstancia su identidad al asustado ángel musical. Por favor, que no sea la seguridad, que no sea el director. No puedo perder este humilde trabajo, Dios mío, suplicaba Isidora en un hilo de voz tembloroso y quebrado, guardando el arco a trompicones en el estuche y corriendo despavorida hacia la puerta lateral del servicio de lavandería sin atreverse siquiera a mirar hacia atrás, dejando al eminente cirujano sumido nuevamente en el silencio, agobiante y demoledor de sus propias exigencias y miedos. A la mañana siguiente, la luz artificial e inclemente de los fluorescentes del Departamento de Facturación y Cobranzas Médicas parecía diseñada de manera específica y cruel para resaltar las ojeras profundas de todos los empleados abnegados que lidiaban a diario con la burocracia sin alma de las aseguradoras privadas. Isidora tecleaba furiosa y mecánicamente frente a una pantalla parpadeante, procesando complejos códigos de enfermedades y crueles glosas de rechazo que representaban cientos de miles de pesos, mientras intentaba inútilmente ignorar el dolor persistente y punzante anidado en la base de su cuello tenso. Su concentración analítica fue abruptamente interrumpida por el golpe seco e intimidante de una pesada carpeta de cuero arrojada sin piedad sobre su pequeño escritorio por Rodrigo Fuenzalida, el estricto y temido director administrativo de la clínica, un hombre frío que parecía respirar única y exclusivamente para encontrar ineficiencias humanas y recortar presupuestos vitales. Señorita Morales, este minúsculo error de digitación en el Código de Procedimiento Quirúrgico de la cama 402 es absolutamente inaceptable para los altísimos estándares de excelencia financiera de esta prestigiosa institución, sentenció Rodrigo con una voz metálica, calculada y venenosa, que resonó lo suficiente para que todos los intimidados compañeros del cubículo bajaran la mirada por instinto de supervivencia. Le recuerdo enfáticamente que aquí manejamos el delicado equilibrio entre vidas humanas y grandes sumas de dinero, no mediocres partituras de aficionada de barrio. Así que le exijo que corrija esta inaceptable negligencia de inmediato, si es que todavía valora un poco los generosos privilegios médicos que le estamos otorgando por pura caridad a su familia enferma, añadió el tiránico directivo, dejando a la joven protagonista con un nudo asfixiante de impotencia en la garganta y las manos, fuertemente apretadas bajo la mesa, para ocultar su creciente indignación. La constante humillación pública por parte de la jerarquía administrativa era un trago amargo y venenoso que Isidora se había acostumbrado a tragar a diario con silenciosa resignación, sabiendo perfectamente que la monumental e impagable deuda de casi 50 millones de pesos por las cirugías reconstructivas de su madre era una cadena de acero irrompible que la ataba eternamente a ese escritorio gris. En lo más profundo de su ser, ella sabía con dolorosa claridad que su prodigiosa memoria eidética para retener infinitas y aburridas tablas de códigos alfanuméricos médicos era exactamente la misma habilidad excepcional que alguna vez la hizo brillar intensamente en el Conservatorio Nacional leyendo complejas partituras clásicas a primera vista. Renunciar para siempre a su brillante sueño de convertirse en una reconocida solista profesional nunca había sido una elección libre, sino un sacrificio cruel e inevitable
impuesto por el destino cuando aquel trágico accidente automovilístico destruyó por completo los ahorros familiares y la obligó a cambiar los cálidos aplausos por las frías y calculadoras auditorías del elitista sistema de salud. Cada vez que procesaba con sus manos una factura exorbitante perteneciente a los adinerados pacientes de la zona exclusiva de San Pedro de la Paz, recordaba con amargura el minúsculo y húmedo departamento que apenas lograba alquilar en la lejana y ventosa comuna de Talcahuano, donde las paredes eran tan delgadas como el papel y tocar el violín por las noches significaba una amenaza segura e inmediata de desalojo por parte del ruidoso administrador del edificio. Su única vía de escape emocional, su única forma genuina de mantener la cordura intacta y lograr perdonarse a sí misma por no haber alcanzado el éxito financiero antes de la tragedia, seguía siendo ese solitario santuario de mármol en el último piso del hospital que ahora sentía peligrosamente amenazado por las sombras de la administración. Esa misma noche tormentosa, la profunda necesidad biológica y espiritual de hacer música pudo mucho más que el persistente pánico residual generado por el incidente con el buscapersonas dorado, guiando los pasos sigilosos y decididos de Isidora nuevamente hacia las pesadas puertas de roble macizo del santuario hospitalario. Al cruzar el umbral sagrado, notó de inmediato que el ambiente estaba extrañamente cálido y acogedor, y un tenue pero inconfundible aroma a exóticos granos de café recién tostados flotaba agradablemente en el aire, compitiendo con la cera habitual, lo que la hizo detenerse en seco y escudriñar cada rincón oscuro con máxima alerta y desconfianza. Sobre el pulcro altar principal de mármol blanco, justo al lado del pesado misal de cuero antiguo, descansaba solitario un vaso térmico proveniente de la cafetería más exclusiva y prohibitiva del sector oriente, acompañado de un pequeño papel de hilo finamente doblado, por la mitad con suma elegancia. Probablemente algún médico arrogante del turno de día lo olvidó aquí por accidente. Absolutamente nadie vendría a este lugar desolado a estas altas horas de la madrugada, murmuró la joven intentando convencerse a sí misma de una mentira piadosa. Pero la curiosidad humana superó rápidamente al sentido común y la obligó a acercarse con pasos cortos para tomar la misteriosa nota entre sus dedos repentinamente fríos. Tu hermosa música es el único y verdadero descanso que mi mente ha tenido en las últimas agotadoras semanas. Por favor, te ruego que no dejes de tocar por mi estúpida culpa. Tienes desde hoy mi absoluta y eterna discreción. Leyó en voz alta con asombro, reconociendo inmediatamente la caligrafía impecable, firme y autoritaria, sintiendo como una intensa mezcla de terror irracional y un cálido alivio le recorría la espina dorsal al comprender que no había sido descubierta por un simple guardia de seguridad, sino por un oyente cautivo y poderoso. Desde las alturas protectoras de la galería superior del coro, perfectamente oculta por las espesas sombras arquitectónicas del diseño gótico, Sebastián observaba hipnotizado cada sutil movimiento de la joven, sintiendo un extraño y cálido nudo de anticipación en el estómago al ver su genuina reacción al modesto pero inmensamente significativo obsequio que él había dejado con tanto cuidado. El inalcanzable y eminente cirujano había pasado todo el infernal día enfrentando estoicamente a la despiadada junta directiva, peleando con garras y dientes por mantener intacto el vital financiamiento de su avanzado departamento cardiovascular, mientras ocultaba desesperada y magistralmente el sutil pero aterrador temblor de su mano izquierda que amenazaba con destruir para siempre su intachable carrera y su pesado legado familiar. Había decidido apostar todo a aquel audaz acercamiento anónimo
porque necesitaba desesperadamente establecer un firme contrato tácito de mutua supervivencia. Ella aportaría incondicionalmente la magia curativa que estabilizaba sus nervios destrozados por la presión extrema, y él se encargaría de proteger su sagrado santuario desde las invisibles sombras del poder institucional. Cuando Isidora finalmente suspiró, tomó el frágil violín con determinación, cerró los ojos y comenzó a interpretar con pasión una pieza intensamente vibrante. Sebastián se dejó caer exhausto en la cómoda butaca acolchada, sintiendo cómo la rigidez abandonaba sus músculos y el sueño reparador, un viejo y querido amigo ausente, comenzaba a envolverlo de forma natural y pacífica. Gracias infinitas, pequeña y talentosa desconocida, no tienes ni la más remota idea de las invaluables vidas que estás salvando de la muerte con esas viejas cuerdas desgastadas, pensó el brillante doctor con profunda gratitud, rindiéndose dócilmente ante el inmenso agotamiento y permitiéndose dormir profundamente por primera vez en oscuros meses, arrullado mágicamente por el inmenso talento oculto de una humilde empleada que el frío sistema burocrático consideraba completamente insignificante y reemplazable. Con el rápido e ineludible paso de los días, la inusual dinámica clandestina evolucionó naturalmente hacia un hermoso ritual sagrado y silencioso, transformando el oscuro y antiguo confesionario de madera, tallada en una frontera segura e infranqueable, donde dos mundos chilenos completamente opuestos colisionaban maravillosamente a través de susurros anónimos y sinceros. Isidora se sentaba habitualmente del lado del penitente, apoyando su cansada espalda contra la fría rejilla divisoria, justo después de terminar de tocar sus emotivas piezas maestras, mientras que Sebastián, asegurándose metódicamente de llegar siempre primero y permanecer oculto como un fantasma en el lado del sacerdote, esperaba pacientemente con el corazón acelerado para poder escuchar su dulce voz. ¿Alguna vez has sentido en lo profundo de tu alma que estás injustamente atrapado en una vida ajena, que definitivamente no te pertenece, pagando deudas asfixiantes que jamás elegiste tener? Preguntó la joven una fría noche de martes, dejando escapar una solitaria lágrima de inmensa frustración contenida tras una agotadora jornada laboral, lidiando con las constantes amenazas de despido del implacable Rodrigo Fuenzalida. Todos y cada uno de los días de mi miserable y exitosa vida. Te aseguro que a veces el peso aplastante de las grandes expectativas de los demás es muchísimo más asfixiante que cualquier oscura jaula de hierro forjado, respondió el prestigioso cirujano con una voz profunda, áspera y deliberadamente alterada para no ser reconocido, compartiendo una profunda vulnerabilidad humana que jamás se atrevería a mostrar en las luminosas y gélidas salas de reuniones del exigente directorio médico. Aquellos profundos intercambios de dolorosas confidencias, separados apenas por unos pocos milímetros de antigua madera entrelazada y sin que ninguno conociera el verdadero nombre o el rostro del otro, comenzaron a forjar un vínculo emocional tan fuerte, puro y absolutamente necesario que ambos anhelaban febrilmente que llegara la medianoche con una intensidad que rozaba lo doloroso. La hermosa y frágil burbuja de seguro anonimato casi estalló en mil pedazos una lluviosa madrugada cuando Isidora, apurada al extremo por el repentino y metálico sonido de las pesadas llaves del guardia de seguridad, haciendo su estricta ronda adelantada, tuvo que salir huyendo despavorida de la cálida capilla hacia los oscuros pasillos técnicos del tétrico subterráneo del hospital. En su ciego y absoluto pánico, por evitar ser vista cargando el inconfundible estuche negro del violín, se topó de frente y con gran fuerza contra un enorme y oxidado carro de lavandería industrial,
tropezando torpemente e intentando esconder el valioso instrumento entre las caóticas montañas de sábanas quirúrgicas manchadas y arrugadas batas de pacientes convalecientes. De la nada más absoluta, unas manos, increíblemente firmes, grandes y de tacto experto, aparecieron rápidamente desde la oscura esquina del pasillo, sujetando el pesado carro de metal con una fuerza sorprendente para evitar que la inestable estructura cayera brutalmente sobre la joven administrativa, mientras la ayudaban ágilmente a camuflar el delator estuche negro muy por debajo de una espesa pila de toallas blancas y ásperas. «Rápido, métete sin hacer ruido por el angosto pasillo de servicio de mantenimiento general. Te prometo que el guardia siempre gira a la derecha cuando llega a las puertas de la cafetería», susurró una voz masculina inconfundiblemente profunda y extrañamente familiar en su oído, manteniendo su imponente rostro completamente oculto bajo la densa sombra de la visera de una gorra clínica azul y el cuello de su chaqueta térmica, levantado hasta la nariz. Isidora sintió una poderosa corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo al rozar de manera accidental y fugaz los cálidos nudillos de su misterioso Salvador, un contacto físico tan efímero que encendió sus pálidas mejillas de intensa vergüenza y gratitud, mientras huía a toda prisa por el corredor, agradeciendo al cielo y a su anónimo ángel guardián, totalmente ajena a la ironía de que acababa de tocar las manos quirúrgicas más valiosas, aseguradas y famosas de todo el territorio nacional. Mientras el improbable romance florecía lentamente y echaba raíces en las protectoras sombras de la madrugada hospitalaria, la dura realidad diurna de la clínica de Concepción se volvía cada vez más insoportable y tóxica bajo la tiranía administrativa del calculador Rodrigo, quien había encontrado recientemente una nueva y peligrosa obsesión en la optimización extrema de los espacios inactivos del enorme recinto de salud. Durante una tensa y acalorada reunión del Comité Ejecutivo Principal, el ambicioso director administrativo presentó con orgullo un plan maestro, despiadado y tecnológicamente avanzado para instalar modernas cámaras de seguridad de altísima definición en absolutamente todos los rincones ciegos del hospital, incluyendo específicamente la antigua capilla del último piso, argumentando con vehemencia que se debían evitar a toda costa las irregularidades operativas y las inaceptables fugas de valiosos recursos económicos. Sebastián, sentado imponente a la cabecera de la enorme y brillante mesa de caoba, sintió como una helada gota de sudor frío recorría lentamente su tensa espalda al escuchar la maquiavélica propuesta, plenamente consciente de que aquella drástica medida destruiría para siempre el único refugio seguro de su talentosa musa y, en consecuencia directa, su propia estabilidad mental y la seguridad vital de sus delicados pacientes. Considero firmemente que intervenir un espacio consagrado al recogimiento espiritual con vigilancia electrónica constante es una violación brutal, inhumana e innecesaria a la sagrada privacidad de los pacientes terminales que buscan consuelo, argumentó el afamado cirujano con una voz grave y una firmeza inquebrantable que escondía a la perfección su creciente pánico interno, clavando su oscura y desafiante mirada en el pálido rostro del administrador. La verdadera eficiencia financiera no sabe de sentimentalismos ni de espiritualidad, eminente doctor Echeverría. Si algún empleado rebelde está utilizando las instalaciones de manera indebida y costosa, lo vamos a descubrir muy pronto y será despedido de inmediato y sin goce de sueldo, sin importar en lo más mínimo las patéticas excusas dramáticas que nos presenten.
replicó Rodrigo con una sonrisa cínica y despectiva, marcando oficialmente el inicio de una guerra fría y silenciosa dentro de los relucientes pasillos de la codiciosa institución médica. La verdadera y definitiva prueba de fuego para los frágiles nervios de ambos ocurrió apenas unas cortas semanas después, durante una tarde caótica y estresante en la que Sebastián debía liderar sin margen de error una cirugía pediátrica de máxima y aterradora complejidad, un procedimiento de altísimo riesgo que tenía a toda la carroñera prensa nacional aguardando impaciente noticias en la abarrotada sala de espera principal, faltando escasos minutos para tener que entrar al esterilizado quirófano. La presión asfixiante y abrumadora del momento histórico y el letal agotamiento acumulado durante meses lo golpearon repentinamente como un pesado tren de carga a toda velocidad, desencadenando un ataque de pánico brutal y despiadado que lo obligó a refugiarse tambaleante en un estrecho y oscuro pasillo de servicio técnico, apoyando su sudorosa espalda contra la pared increíblemente fría mientras sus famosas manos temblaban de forma violenta e incontrolable. Casualmente, en ese preciso y fatídico instante, la joven Isidora se encontraba revisando exhaustivamente el interminable inventario de insumos quirúrgicos en el abandonado almacén adyacente, sintiéndose inmensamente agobiada por las constantes y crueles amenazas de despido de Mindunusinte. Rodrigo, cuando de pronto escuchó claramente la respiración entrecortada y los erráticos pasos llenos de terror que provenían directamente del otro lado de las amplias rejillas de ventilación metálica. Sin pensarlo dos veces, y comprendiendo de manera casi instintiva e inmediata la profunda angustia desesperada y paralizante que flotaba densamente en el ambiente cerrado, sacó apresuradamente su amado violín del estuche que mantenía escondido por seguridad detrás de unas pesadas cajas de jeringas. Cerró sus grandes ojos con devoción y comenzó a tocar una increíblemente suave, dulce y tranquilizadora melodía de cuna antigua que viajó purificada a través de los polvorientos conductos de metal del edificio. El hermoso y melancólico sonido llegó hasta los oídos del desesperado cirujano como un providencial salvavidas lanzado en medio de una oscura tormenta de ansiedad. Sebastián cerró los puños con fuerza, respiró profundamente siguiendo dócilmente el ritmo mágico y acompasado de las cuerdas frotadas y sintió, con lágrimas de alivio en los ojos, cómo los malditos temblores desaparecían de sus manos, recuperando instantáneamente el pulso de acero firme y la concentración absoluta y divina de un verdadero dios del bisturí, completamente listo para salvar una nueva e inocente vida únicamente gracias al talento compasivo e invisible de su adorado ángel de la guarda. El éxito médico rotundo y milagroso de la compleja cirugía pediátrica elevó velozmente el estatus profesional de Sebastián a niveles casi mitológicos y de veneración dentro de la competitiva medicina sudamericana, pero internamente, en la soledad de su lujoso despacho, él sabía con absoluta e inquebrantable certeza que el inmenso mérito de aquel logro pertenecía exclusivamente a la humilde y valiente joven administrativa que lo había rescatado valerosamente del oscuro abismo a través de los fríos ductos de ventilación. Total y absolutamente decidido a retribuir semejante favor de alguna manera significativa, pero cuidando meticulosamente de no romper la frágil y esencial regla de la distancia y el anonimato, el médico millonario utilizó audazmente su privilegiado acceso ilimitado a las exclusivas bases de datos internacionales para comprar e importar en secreto un costoso juego de cuerdas de oro macizo de la más alta pureza y calidad acústica del mercado europeo.
Un lujo maravillosamente exorbitante que Isidora jamás podría soñar con costear, ni trabajando arduamente durante 1000 largos años. A la tormentosa noche siguiente, al ingresar cautelosamente al templo, la sorprendida joven encontró el pequeño pero deslumbrante paquete brillante descansando sobre la desgastada banqueta del confesionario, primorosamente envuelto en un papel sobrio y sin ninguna nota adjunta que delatara a su remitente. Comprendiendo de inmediato la colosal magnitud económica del regalo y sintiendo una mezcla abrumadora de felicidad indescriptible y una pesada culpa por saber que no podía ni debía rechazarlo. Esto es demasiado. Es una verdadera y exagerada fortuna. No puedo aceptarlo bajo ninguna circunstancia, porque no quiero que sientas por un segundo que tienes el derecho económico a comprar mi humilde compañía o mi arte sagrado, murmuró ella con firmeza hacia la oscura rejilla de madera, acariciando hipnotizada las relucientes cuerdas doradas con inmensa reverencia y temor. Nadie está comprando absolutamente nada en este sagrado lugar. Es simple y llanamente el equipo profesional, adecuado y merecido para una verdadera artista que salva vidas a diario con su inconmensurable talento, así que considéralo fríamente como una inversión médica estrictamente necesaria para preservar la salud mental de este muy humilde y agradecido oyente. Respondió él rápidamente desde las densas sombras, con un tono extrañamente suave, pero implacablemente firme, que dejaba dolorosamente claro el profundo y genuino respeto que sentía por su intocable dignidad y su infravalorado trabajo en las trincheras del hospital. La incansable y enfermiza cruzada de Rodrigo Fuenzalida por erradicar cualquier rastro de humanidad y compasión dentro de los fríos pasillos de la clínica penquista alcanzó un punto crítico y verdaderamente aterrador durante la segunda semana del inclemente invierno sureño. Encerrado bajo llave en la gélida sala de control de seguridad del nivel subterráneo, el calculador director administrativo pasaba horas enteras de su escaso tiempo libre revisando meticulosamente las interminables y aburridas grabaciones de las nuevas cámaras de vigilancia de alta definición que había ordenado instalar de manera clandestina en los sectores más antiguos y menos transitados del inmenso hospital. Sus pequeños e inquisitivos ojos oscuros brillaron con una malicia triunfal y depredadora cuando, al adelantar rápidamente la cinta de seguridad correspondiente a la fría madrugada del martes, la nítida pantalla de cristal líquido reveló finalmente la inconfundible y delicada silueta femenina de una empleada menor escabulléndose sigilosamente hacia las pesadas puertas de roble de la sagrada capilla de mármol. Aunque la escasa iluminación del pasillo y el astuto ángulo ciego de la cámara le impidieron identificar de inmediato el rostro asustado de la intrusa nocturna, el inconfundible y voluminoso estuche negro que la mujer apretaba protectoramente contra su pecho, era toda la evidencia condenatoria que el despiadado ejecutivo necesitaba para iniciar su cruel y metódica cacería de brujas corporativa. Tarde o temprano cometerás un error estúpido, pequeña y escurridiza delincuente, y cuando descubra finalmente a qué insignificante departamento de este edificio perteneces, me encargaré personal y gozosamente de que no vuelvas a pisar jamás una institución de salud privada en toda la región del Biobío, siseó Rodrigo con una sonrisa perversa, saboreando por anticipado el dulce e inminente momento en el que utilizaría todo su poder institucional para aplastar sin piedad aquella flagrante violación a sus estrictas normas operativas. El inminente y temido desastre se materializó de la manera más humillante y pública posible durante la caótica y estresante mañana del viernes.
justo cuando el hacinado Departamento de Facturación Médica se encontraba sepultado sin piedad bajo una avalancha insoportable de nuevas glosas médicas y rechazos injustificados de las indolentes aseguradoras privadas. Isidora tecleaba mecánicamente los interminables y fríos códigos alfanuméricos de cobro, intentando ignorar el agotamiento extremo que le nublaba la vista cansada cuando la imponente y amenazadora figura de Rodrigo Fuenzalida irrumpió violentamente en la oficina abierta, flanqueado agresivamente por dos robustos e inexpresivos guardias de seguridad privada que bloquearon de inmediato la única salida del recinto cerrado. «Señorita Morales, me temo muchísimo que hemos detectado una gravísima e imperdonable irregularidad en la asignación de sus casilleros personales en el área de descanso del personal subalterno y procedimos a realizar una estricta inspección sorpresa de protocolo que reveló la presencia de un objeto personal voluminoso y completamente prohibido por nuestras claras políticas de espacio», anunció el director administrativo con una voz engañosamente calmada, afilada y venenosa que logró paralizar instantáneamente el corazón asustado de la joven administrativa. Uno de los corpulentos guardias avanzó con pasos pesados y depositó bruscamente sobre el gris y aburrido escritorio el amado y desgastado estuche negro del violín, el mismísimo refugio que contenía las invaluables cuerdas de oro macizo y que representaba la única tabla de salvación emocional para el alma herida de la talentosa y humilde musicista frustrada. Este instrumento no autorizado queda oficialmente confiscado por la Administración Central en este preciso instante hasta que determinemos la sanción disciplinaria adecuada por utilizar las sagradas y costosas instalaciones de nuestra clínica como su mugriento y patético estudio de ensayo personal. Y de gracias al cielo que no la despido fulminantemente en este mismo segundo, por pura lástima, a la miserable y costosa condición médica de su madre enferma, sentenció Rodrigo de manera lapidaria, disfrutando sádicamente de la mirada de terror absoluto y devastación total que destrozó el pálido rostro de Isidora ante la mirada atónita y silenciosa de todos sus intimidados compañeros de trabajo. La dolorosa e injusta pérdida de su amado violín, la innegable extensión acústica de su propia alma herida y su única conexión genuina con la difunta esperanza de un futuro brillante en los grandes escenarios, sumió a Isidora en un abismo de desesperación tan oscuro y asfixiante que el mismo aire acondicionado purificado del hospital parecía quemarle los pulmones con cada respiración entrecortada. Sin la sanadora magia de su instrumento, las extenuantes y humillantes horas frente a la parpadeante pantalla del computador se volvieron una insoportable tortura psicológica, y la gigantesca e impagable deuda hospitalaria de 50 millones de pesos comenzó a sentirse nuevamente como una pesada lápida de mármol negro, aplastando cruelmente su frágil pecho, convenciéndola definitivamente de que su absurda y obstinada resistencia frente al implacable sistema privado había llegado a su trágico, inevitable y amargo final absoluto. Esa misma noche tormentosa, arrastrando los pies cansados con la inmensa pesadez de una condenada a muerte y con el corazón convertido en un puñado de cenizas frías y sin vida, subió por última y dolorosa vez las silenciosas escaleras de servicio hacia el solitario último piso para despedirse para siempre de su inalcanzable santuario de mármol blanco, completamente decidida a presentar su renuncia formal a primera hora de la mañana y buscar cualquier trabajo miserable de limpieza en las zonas industriales de Talcahuano, que al menos le permitiera mantener un techo precario sobre su cabeza.
Al entrar en la vacía y lúgubre capilla hospitalaria, ya sin el consuelo sonoro de la música para alejar las temibles sombras de la enfermedad persistente y la muerte constante, se dirigió directamente hacia la oscura y reconfortante madera tallada del confesionario centenario, sentándose pesadamente del lado del penitente anónimo y dejando que las lágrimas cálidas y saladas contenidas durante todo el infernal día finalmente se derramaran sin ningún tipo de control por sus mejillas profundamente cansadas. Se acabó definitivamente todo este absurdo sueño, mi misterioso y amable amigo de las sombras. Esos monstruos de la administración me han arrebatado vilmente lo único puro que me quedaba en este mundo cruel, y ya no tengo absolutamente ninguna fuerza vital para seguir luchando inútilmente contra esta avalancha de desgracias inmerecidas. Susurró la joven, con la voz completamente rota por el llanto ahogado, apoyando su frente febril contra la fría y separadora rejilla divisoria, mientras esperaba escuchar por última vez la voz de aquel desconocido protector que había financiado inútilmente su arte sagrado. Al otro lado del centenario y oscuro mueble de madera tallada, oculto magistralmente en la impenetrable penumbra, y con el pulso latiendo descontrolado y dolorosamente en sus sienes tensas, Sebastián sintió que el impecable y exitoso mundo entero se desmoronaba violentamente bajo sus pies al escuchar la desgarradora e inesperada despedida definitiva de la mujer que, sin saberlo jamás, sostenía con sus delicadas manos la frágil cordura del cirujano más importante, rico y respetado del país. El eminente médico había pasado todo el maldito y caótico día sumergido en complejas y estresantes operaciones a corazón abierto de alto riesgo, ajeno por completo al despiadado y humillante asalto institucional perpetrado cobardemente por Rodrigo en el lejano departamento de facturación, y la sola y aterradora idea real de perder para siempre la mágica y vital melodía que estabilizaba sus temblorosos nervios lo llenó repentinamente de un pánico irracional y verdaderamente paralizante. No puedes atreverte a rendirte ahora. Te lo suplico por lo más sagrado que tengas en la vida. No tienes ni la más remota idea de la inmensa y colosal magnitud de lo que tu increíble talento significa para la supervivencia diaria de las personas moribundas en este maldito y frío edificio, respondió el médico de manera apresurada, intensa y casi desesperada, olvidando por completo alterar su voz profunda y autoritaria debido a la intensa y genuina angustia que le oprimía dolorosamente el pecho al escuchar el llanto de la joven. Mi prestigiosa carrera entera, mis costosas manos aseguradas y la frágil vida de docenas de pacientes inocentes dependen exclusiva y directamente de la paz infinita que solo tú eres absolutamente capaz de transmitir a través de esas hermosas cuerdas que he jurado proteger en secreto. Si tú dejas de tocar tu música esta noche, yo te aseguro que no podré volver a sostener un maldito bisturí jamás en mi miserable y vacía existencia, confesó Sebastián con una vulnerabilidad cruda, absoluta y sobrecogedora, rompiendo valientemente por primera vez el impenetrable muro de frialdad técnica que había construido durante años de exitosa y solitaria carrera para revelar la profunda y aterrorizante debilidad psicofísica que lo atormentaba en estricto silencio. La desesperada e imprudente confesión nocturna del afamado cirujano millonario logró detener momentáneamente los dolorosos impulsos suicidas de renuncia de Isidora, pero las fuerzas invisibles y destructivas que gobernaban los despiadados pasillos administrativos de la clínica privada ya se encontraban en pleno y devastador movimiento logístico para aniquilar de raíz cualquier foco de insubordinación laboral.
A la mañana siguiente, Sebastián fue convocado de extrema y rara urgencia a la imponente, luminosa y gélida sala de juntas de la alta dirección ejecutiva, donde Rodrigo Fuenzalida, respaldado cobardemente por los miembros más conservadores y codiciosos del poderoso Consejo Administrativo, desplegó dramáticamente sobre la brillante mesa de caoba importada las difusas pero innegablemente incriminatorias fotografías impresas de la escurridiza violinista nocturna, tomadas a traición por las cámaras de seguridad. Estimado y respetado doctor Echeverría, nuestra meticulosa y necesaria auditoría interna de control de costos ha confirmado sin lugar a dudas que algún empleado minúsculo de bajo rango está utilizando impunemente nuestras exclusivas instalaciones consagradas para actividades ajenas a la noble y estricta misión médica de este recinto, y existen peligrosos e inaceptables rumores en los pasillos de que alguien de la alta esfera directiva está protegiendo a esta insubordinada. Atacó el director administrativo con una sonrisa venenosa y triunfal, lanzando una mirada cargada de sutil desafío amenazante hacia el pálido e imperturbable rostro del prestigioso cirujano cardiovascular. Le exijo formal y públicamente, en el nombre inviolable de la total transparencia financiera y operativa que requiere esta honorable institución, que firme de inmediato esta orden ejecutiva de despido fulminante para la problemática señorita Morales del área de facturación, demostrando de manera irrefutable y tajante ante todo el respetable Consejo que usted no tiene absolutamente ningún tipo de favoritismo ni relación inapropiada con el personal subalterno, exigió Rodrigo con voz tajante, acorralando magistralmente a Sebastián en una encrucijada corporativa letal, donde cualquier mínimo intento de defender abiertamente a la joven administrativa confirmaría instantáneamente las destructivas sospechas y pondría en gravísimo e inminente riesgo su propia, intachable y vital licencia para seguir operando. Completamente ignorante de la despiadada batalla campal y silenciosa que se libraba ferozmente en las altas y exclusivas esferas del poder hospitalario para decidir su trágico e inminente destino laboral, Isidora recibió esa misma ajetreada tarde una orden directa, tajante e inusualmente urgente por parte de su malhumorado supervisor inmediato, obligándola a entregar personalmente una voluminosa carpeta de documentos de facturación problemática en el inalcanzable y lujoso despacho de la Dirección de Cirugía Cardiovascular. Con las piernas temblando de puro nerviosismo incontrolable y el estómago revuelto violentamente por el constante y agotador temor a ser emboscada nuevamente por los matones de seguridad, subió hasta el silencioso, pulcro y alfombrado piso de los altos ejecutivos médicos, empujando con inmensa timidez y lentitud la pesada puerta de madera de roble del despacho del mismísimo doctor Sebastián Echeverría, encontrando para su tremendo y fugaz alivio momentáneo la inmensa y elegante habitación completamente vacía y bañada por la hermosa y fría luz del atardecer penquista. Se acercó con pasos cortos, rápidos y sigilosos hacia el imponente y meticulosamente ordenado escritorio de fino cristal templado para depositar cuidadosamente la pesada carpeta roja de las malditas glosas médicas pendientes, cuando su experta mirada de analista de datos se detuvo abruptamente, congelada instantáneamente por el asombro mayúsculo y la incredulidad más absoluta, en un objeto profundamente familiar que desentonaba por completo y de manera ruidosa con el entorno estéril y perfeccionista del millonario médico cirujano, descansando majestuosamente justo en el centro exacto del impecable tapete de cuero italiano, al lado del inconfundible y brillante buscapersonas de oro que ella recordaba con tanto terror visceral de aquella primera noche tormentosa en la capilla,
se encontraba una vieja, arrugada y maltratada partitura de música clásica, cubierta de evidentes e innegables círculos de café seco, de máquina barata. Era asombrosamente su propia partitura original, la misma y compleja melodía melancólica que había compuesto de memoria y extraviado torpemente semanas atrás en los oscuros pasillos del nivel subterráneo. Una revelación sísmica, aplastante y abrumadora que golpeó la brillante mente de Isidora con la fuerza implacable de un huracán desenfrenado, haciéndole comprender en un desgarrador e innegable instante de claridad absoluta que su misterioso oyente vulnerable, su anónimo y compasivo protector de las sombras de la madrugada, era exactamente el mismo médico arrogante, temido, frío e inalcanzable al que toda la clínica entera le temía y veneraba como a un dios intocable. La monumental e impactante revelación dejó a la joven administrativa atrapada en un peligroso, asfixiante y vertiginoso torbellino emocional, debatiéndose frenéticamente entre el pánico paralizante y lógico de verse repentinamente involucrada en el oscuro e inestable secreto psicológico del hombre más poderoso del recinto y la innegable, profunda e irresistible conexión espiritual que había cultivado a ciegas, con el alma atormentada del brillante cirujano durante sus largas y sanadoras conversaciones nocturnas en el confesionario de madera. Comprender cabalmente, con todas sus graves implicaciones, que las legendarias e infalibles manos quirúrgicas de Sebastián Echeverría, aquellas que literalmente sostenían el frágil y delgado hilo de la vida de decenas de pacientes críticos y adinerados cada agotadora semana, dependían de manera fisiológica, desesperada y absoluta del modesto y humilde vibrato de su confiscado violín de madera desgastada. Elevó dramáticamente las apuestas vitales de su miserable existencia a niveles insoportables y de responsabilidad casi divina. Si ella decidía acobardarse ahora, callar para siempre como una cobarde para proteger su minúsculo y precario empleo, y permitía dócilmente que el asqueroso administrador destruyera su escasa dignidad pública y su valioso instrumento de cuerdas, no solo perdería irremediablemente el indispensable seguro médico que mantenía a su madre respirando a duras penas en la fría unidad de cuidados intensivos, sino que también condenaría inevitablemente a Sebastián a un colapso nervioso letal en pleno y delicado quirófano, poniendo en riesgo inminente e inaceptable la vida de múltiples personas inocentes. Bajo ninguna circunstancia en este mundo puedo permitir que ese burócrata miserable y sin alma destruya la única cura real y milagrosa que hemos logrado encontrar juntos en medio de todo este caos institucional y burocrático. Mi arte y mi música valen muchísimo más que el cobarde y patético miedo a ser humillada y despedida por el sistema. Se dijo la valiente joven a sí misma, con una nueva, poderosa y feroz determinación ardiendo sin control en su pecho herido, cerrando los puños con inmensa fuerza mientras abandonaba sigilosamente el lujoso despacho del prestigioso médico, dispuesta a enfrentar las aterradoras consecuencias de su irremediable destino, sin importar en lo absoluto el altísimo costo personal de su inminente rebeldía. Mientras tanto, en la gélida, tensa y claustrofóbica sala de juntas de la alta dirección, Sebastián observaba el maldito y destructivo documento de despido con una frialdad exterior calculada que ocultaba magistralmente la furia volcánica, incontrolable y destructiva, que estaba a punto de hacer estallar sus nervios y su carrera por completo. Firmar dócilmente aquel simple e insignificante trozo de papel blanco significaba ceder asquerosamente y sin luchar ante el sucio chantaje emocional y político de Rodrigo,
sacrificar cobardemente a la única mujer valiente en el mundo entero que había logrado silenciar milagrosamente a los feroces demonios de la estafa mental que lo devoraban en vida y, lo que era infinitamente peor y más doloroso, traicionar de la forma más vil y despreciable la profunda, sincera y pura confianza que ella había depositado ciegamente en él a través de la vieja madera del confesionario del último piso. Sin embargo, negarse abiertamente a estampar su poderosa y solicitada firma desencadenaría de inmediato una agresiva, implacable y exhaustiva investigación corporativa y psicológica sobre sus extraños hábitos nocturnos de vigilia, sus inusuales gastos personales en instrumentos musicales y su evidente y peligroso inestabilidad emocional frente al estrés, un escándalo mediático gigantesco y sin precedentes que la cruel prensa sensacionalista chilena devoraría con infinito placer carroñero y que le costaría definitivamente su sagrada y venerada licencia médica nacional para ejercer la cardiología de precisión. Todos ustedes, los mediocres y grises administradores de cartón que lucran con la salud, confunden lamentablemente el poder real y sagrado de curar cuerpos con la patética e insignificante capacidad administrativa de tiranizar a los empleados más vulnerables para ahorrar unos miserables pesos a costa del inmenso sufrimiento ajeno, pensó el doctor con un desprecio profundo, genuino y puramente visceral. Tomando su elegante y costosa pluma estilográfica de oro macizo con una mano derecha que, para su propio y silencioso terror absoluto, comenzaba a experimentar nuevamente la sutil, traicionera e incontrolable vibración de los temblores nerviosos que anunciaban el inminente y letal regreso de su oscura enfermedad paralizante. El denso, asfixiante y altamente tóxico ambiente de la elitista clínica se volvió aún más insoportable y tenso a medida que se acercaba inexorable y rápidamente la oscura noche de la esperada e infame gala anual de beneficencia, un fastuoso y obsceno evento de recolección de fondos organizado meticulosamente por Rodrigo Fuenzalida para deslumbrar groseramente a la élite multimillonaria de la región y asegurar las enormes donaciones indispensables para sus ambiciosos y crueles proyectos de expansión arquitectónica. El estricto y clasista protocolo institucional exigía de manera dictatorial, obligatoria y bajo amenaza directa de sanciones económicas que absolutamente todos los empleados de bajo rango asistieran puntualmente al prestigioso evento para servir sumisamente como personal de apoyo logístico y limpieza, obligando a la humillada Isidora a vestir un incómodo, anticuado y desgastado uniforme de servicio negro para repartir incesantemente frágiles copas del espumante más caro a los estirados invitados en el imponente y gélido salón principal del hotel más lujoso y prohibitivo del centro de la ciudad de Concepción. La enorme y abrumadora ironía cruel de tener que servir sumisa y silenciosamente los mejores manjares a los mismos poderosos y arrogantes médicos e inversionistas que lucraban a diario con la desgracia inminente de su familia moribunda, mientras su amado violín permanecía secuestrado y silenciado cruelmente en alguna caja fuerte administrativa, generaba en la joven un profundo y ardiente sentimiento de rebelión interna que amenazaba constantemente con desbordarse sin control en cualquier instante de extrema debilidad emocional. Sabía con dolorosa y absoluta certeza, gracias a los incesantes y aterradores rumores esparcidos rápidamente como veneno mortal por el ruidoso departamento de facturación, que el maquiavélico y resentido director planeaba utilizar vilmente aquella prestigiosa plataforma pública de gala, frente a los donantes más importantes y ricos del país, para exponerla de manera humillante e imperdonable,
destruyendo su reputación y justificando así sus tiránicas medidas de vigilancia extremas bajo el falso y cínico pretexto de la moralidad corporativa y el estricto orden institucional. Pocas horas antes del ansiado inicio oficial del pomposo y aburrido banquete de la alta sociedad, mientras Isidora organizaba mecánicamente cientos de relucientes copas de cristal de Bohemia en la caótica y ruidosa trastienda del gigantesco salón de eventos, una presencia imponente, asombrosamente silenciosa y familiar, bloqueó repentinamente la fría luz artificial del angosto pasillo de servicio, haciendo que el corazón de la exhausta joven diera un violento, descontrolado y doloroso vuelco en su pecho asustado. Sebastián Echeverría, vestido impecablemente con un elegante smoking negro, a la medida que resaltaba su aura de poder intimidante y su innegable y abrumador atractivo aristocrático, se encontraba de pie firme a escasos centímetros de ella, observándola fijamente en silencio, con una intensidad tan profunda, oscura y conmovedoramente vulnerable, que la dejó completamente sin aliento y sin saber qué hacer con sus propias manos temblorosas. Sé perfectamente que has descubierto mi verdadero y patético secreto esta misma tarde en la soledad de mi oficina, y también sé de muy buena fuente que el miserable cobarde de Fuensalida tiene en su poder tu preciado instrumento confiscado y planea destruirte y humillarte públicamente esta misma noche frente a toda la estúpida junta de ricos accionistas, pronunció el eminente y brillante cirujano en un susurro áspero, grave y cargado de una urgencia emocional desesperada, rompiendo de manera definitiva y peligrosamente irreversible la sagrada e inviolable regla del anonimato visual que había mantenido pura y a salvo su inusual e inquebrantable conexión espiritual en la oscuridad. Escúchame bien. No voy a permitir bajo ninguna maldita circunstancia que ese burócrata mediocre y cobarde humille frente a todo el mundo a la increíble y fuerte mujer de las manos de plata que literalmente salvó mi reputación y mi carrera de las cenizas del pánico. Te lo juro solemnemente por mi vida entera que esta noche las cosas van a cambiar radical y brutalmente para ambos. Confía ciegamente en mí solo esta vez, añadió Sebastián con una promesa solemne y fiera, rozando apenas por un microsegundo eléctrico el dorso de la mano temblorosa de Isidora antes de desaparecer ágilmente entre el frenético y estresante ajetreo de los nerviosos meseros, dejándola con el corazón latiendo a 1000 por hora y una chispa inmensa e inextinguible de esperanza rebelde ardiendo intensamente en su cansada mirada castaña. La majestuosa e intimidante gala benéfica comenzó con puntualidad suiza bajo el deslumbrante, frío y opulento brillo de gigantescos candelabros de cristal importado, con la exclusiva flor y nata de la alta sociedad chilena, exhibiendo sin ningún tipo de pudor sus obscenas e incalculables fortunas, sus sonrisas de plástico de quirófano y sus impresionantes joyas mientras consumían vorazmente refinados y exóticos bocadillos pagados a expensas de las elevadas facturas médicas de los pacientes menos afortunados del país. Isidora circulaba ágil y silenciosamente como un auténtico e invisible fantasma uniformado entre las amplias mesas finamente decoradas con sedas carísimas y hermosas orquídeas blancas, esquivando hábilmente con su pesada bandeja de plata las habituales miradas despectivas y los crueles comentarios clasistas de los invitados de honor, mientras sus ojos grandes buscaban ansiosa y disimuladamente la inconfundible y tranquilizadora figura elegante de Sebastián entre la inmensa multitud de ruidosos trajes oscuros y vestidos de gala. El prestigioso e inalcanzable cirujano cardiovascular ocupaba un lugar destacado en el asiento principal de honor en la mesa de los más grandes y millonarios benefactores de la salud privada del país, manteniendo en todo momento
una máscara de cortesía impecable, fría, sumamente distante e impenetrable, aunque sus ágiles manos, ocultas, estratégicamente bajo el grueso y blanco mantel de lino egipcio, se apretaban con una fuerza brutal y desesperada hasta dejar los nudillos completamente blancos, para evitar que los espantosos e incontrolables temblores delatores arruinaran su falsa fachada de perfección médica. La tensión palpable, inmensamente densa y electrificante en el ambiente recargado del inmenso salón aumentaba de manera insoportable y agobiante a cada largo minuto que pasaba, como si el mismísimo aire acondicionado de última generación estuviera fuertemente cargado de una pesada estática premonitoria, anunciando la inminente e inevitable llegada del desastre absoluto, cuando finalmente, y tras un largo protocolo, sonó el micrófono anunciando el esperado momento del discurso oficial del pedante y engreído director administrativo ante la atenta y silenciosa audiencia de la élite de Concepción. Rodrigo Fuenzalida subió lentamente al suntuoso, amplio y brillante escenario principal, con la arrogancia característica y enfermiza de un general vanidoso que saborea por anticipado una victoria fácil y aplastante sobre sus indefensos y pequeños enemigos, ajustando meticulosamente la altura del micrófono con sus manos pálidas antes de dirigir una sonrisa gélida, calculadora y completamente letal hacia la vasta e iluminada audiencia millonaria que esperaba en respetuoso silencio sus grandilocuentes palabras de falsa filantropía. Damas y excelentísimos distinguidos caballeros, honorables y vitales benefactores de nuestra gran y prestigiosa institución médica penquista, la excelencia médica inquebrantable, la eficiencia financiera absoluta y el orden disciplinario implacable son y serán siempre los verdaderos e invencibles pilares fundamentales sobre los cuales hemos construido con inmenso esfuerzo la inmaculada reputación de salud que hoy nos enorgullece presentar ante todos ustedes. Comenzó a decir el altivo administrador con un tono agudo, pomposo y sumamente desagradable que resonó con tremenda fuerza en cada rincón del inmenso salón lujosamente decorado. Lamentablemente para nuestros altos estándares, en nuestra incesante y noble búsqueda inquebrantable de la perfección operativa y la pulcritud absoluta, nos hemos topado muy recientemente con decepcionantes, vulgares e inaceptables actos de vandalismo acústico y flagrante insubordinación premeditada por parte de empleados minúsculos que confunden irresponsablemente nuestra sagrada clínica de sanación con su propio y patético escenario de espectáculos de bajo presupuesto, utilizando ilegalmente nuestros sagrados espacios de recogimiento espiritual para sus ruidosos, mediocres intereses personales. Continuó Rodrigo alzando la voz dramáticamente, haciendo una calculada pausa teatral mientras lanzaba una mirada directamente envenenada e intimidante hacia el rincón más oscuro y alejado del salón de eventos, donde Isidora permanecía paralizada de terror, aterrada y sosteniendo fuertemente su pesada bandeja de plata para no caer desmayada, para empeorar drástica y rápidamente la angustiante y asfixiante situación pública. Las enormes y brillantes pantallas LED de ultra alta definición dispuestas estratégicamente a ambos lados del opulento y elevado escenario parpadearon violentamente durante un par de tensos segundos, proyectando con alarmante claridad y ante la estupefacta y morbosa mirada de todos los multimillonarios presentes, las oscuras y borrosas grabaciones nocturnas obtenidas por las cámaras de seguridad, que mostraban sin ningún tipo de piedad a la inconfundible silueta femenina profanando descaradamente el profundo silencio de la capilla hospitalaria.
Los desagradables murmullos de indignación puramente clasista, los susurros de sorpresa profundamente desagradable y los crueles e ignorantes juicios de valor comenzaron a propagarse rápida e incontrolablemente como un fuego feroz e incontrolable a través de las elegantes mesas redondas del banquete, mientras la inmensamente avergonzada Isidora sentía que le faltaba por completo el escaso oxígeno y deseaba con todas sus mermadas fuerzas que el brillante y pulido suelo de mármol del lujoso hotel se abriera de inmediato bajo sus pies cansados para tragarla por completo y ocultarla para siempre de semejante nivel de humillación social. Es exactamente por esta indignante razón que he decidido tomar esta misma noche medidas disciplinarias ejemplares, públicas, severas e inmediatas para limpiar y purificar nuestra sagrada y respetada institución médica de esta escoria insubordinada y sin ningún tipo de valor corporativo, proclamó el implacable Rodrigo, alzando la voz con un innegable y repulsivo triunfo sádico, levantando el brazo para señalar directa y acusadoramente hacia la temblorosa figura uniformada de la empleada de facturación. Sin embargo, justo una fracción de segundo antes de que el tiránico director pudiera pronunciar victorioso el nombre completo de la joven y sellar definitivamente su cruel destino laboral, un sonido ensordecedor, agudo e inconfundible de una pesada silla de madera fina siendo arrastrada bruscamente contra el lujoso suelo de mármol rompió con violencia la espantosa tensión del inmenso salón, atrayendo de manera inmediata y magnética la absoluta atención de cada uno de los confusos y elitistas invitados presentes, que guardaron un silencio sepulcral. Con pasos sorprendentemente firmes, largos y abrumadoramente decididos, que resonaban como truenos ominosos e imparables en medio del tenso, pesado e incómodo silencio general del concurrido salón de eventos, el admirado e inalcanzable cirujano estrella comenzó a caminar directamente y sin vacilar hacia el sorprendido e intimidado director administrativo, ignorando olímpicamente los murmullos sumamente confusos de sus ricos colegas y las miradas atónitas y aterrorizadas de la alta junta directiva. Sebastián Echeverría se había puesto de pie con una lentitud imponente, calculada y aterradora. Su rostro perfecto estaba convertido en una impenetrable y durísima máscara de hielo polar, y su mirada profunda ardía con una intensidad volcánica tan fiera e indomable que obligó a Rodrigo a retroceder instintiva y torpemente un paso hacia atrás sobre la iluminada tarima del escenario por puro instinto de supervivencia. En lugar de detenerse inútilmente a discutir acalorada y civilizadamente con el despreciable burócrata frente a los micrófonos, Sebastián pasó directamente de largo por el borde del escenario, dirigiéndose de manera rectilínea hacia la exclusiva mesa principal de los nerviosos organizadores del evento, donde, custodiado ridículamente bajo llave, como si fuera un vulgar trofeo de guerra incautado a un enemigo derrotado, descansaba prisionero sobre un atril de madera fina el viejo y maltratado estuche negro de violín confiscado a la joven administrativa esa misma traumática mañana en las oficinas de cobros. Rodrigo, completamente desconcertado, peligrosamente rojo de furia contenida incapaz de comprender en lo más mínimo el sorpresivo, increíblemente rebelde y aparentemente suicida curso de acción del hombre más valioso y mimado de su inmensa plantilla médica, intentó torpemente balbucear una incoherente orden de detención inmediata por el micrófono aún encendido, pero la abrumadora autoridad natural, la presencia imponente y el poder incuestionable de Sebastián en ese tenso instante paralizaron de puro e irracional miedo a los fornidos guardias de seguridad del recinto, que no se atrevieron a mover ni un solo dedo.
El valioso y escaso tiempo dentro del inmenso y asfixiante salón pareció detenerse por completo de manera casi mágica y milagrosa, cuando el imponente cirujano, rompiendo con fuerza los delicados pero seguros cierres metálicos del estuche oscuro frente a la mirada atónita de cientos de personas de la alta sociedad, extrajo con infinito cuidado y una profunda reverencia artística el frágil instrumento de madera, asegurándose de que las deslumbrantes y costosas cuerdas de oro brillaran bajo la luz. Ignorando absolutamente todas y cada una de las rígidas reglas del protocolo social elitista, Sebastián descendió ágilmente hacia la pista central, con el hermoso violín aferrado firmemente en su mano derecha, y comenzó a caminar con absoluta y feroz determinación a través del caótico mar de mesas lujosas, dirigiéndose sin dudarlo ni un solo segundo hacia la asustada y temblorosa figura uniformada de Isidora, que observaba la escena petrificada. La joven futurista permanecía completamente congelada en el tiempo y el espacio, aferrada desesperadamente a su brillante bandeja de plata vacía, como si fuera un frágil escudo de cristal inútil frente a un batallón armado, con los grandes y expresivos ojos castaños muy abiertos y llenos de lágrimas contenidas, sintiendo que su corazón galopaba salvajemente contra sus costillas al ver al intocable, arrogante y ahora maravillosamente vulnerable Dios del hospital, acortando de manera peligrosa y definitiva la insalvable e inmensa distancia social y jerárquica que el destino siempre había interpuesto cruelmente entre ellos. Cuando Sebastián finalmente detuvo sus pasos justicieros justo frente a ella, bloqueando de manera protectora y sumamente decidida las humillantes y venenosas miradas clasistas de los asombrados invitados con su propia espalda y presencia, el ruidoso mundo exterior pareció reducirse mágicamente a la innegable e intensa conexión eléctrica que existía entre sus almas. Llegó la hora definitiva de demostrarles a todos estos ignorantes burócratas lo que significa el verdadero y puro poder de la sanación humana. Mi valiente y secreto ángel de las sombras, confía ciegamente en mí y toca con toda la inmensa pasión de tu alma brillante para que nunca más en la vida vuelvan a atreverse a ignorarte. Susurró el médico con una devoción absoluta y una ternura tan desgarradoramente abrumadora que contrastaba violentamente con su fría y temida reputación profesional, extendiendo lentamente sus invaluables y salvadoras manos hacia la humilde empleada, para entregarle formal y desafiantemente el sagrado instrumento de madera frente a la élite entera de Concepción. Las frías manos de Isidora rozaron la madera de su violín, sintiendo una corriente eléctrica que le devolvió instantáneamente la respiración que creía perdida para siempre. Sus dedos temblorosos acariciaron las cuerdas de oro mientras miraba fijamente los ojos oscuros de Sebastián, encontrando en Vicentes ellos una promesa silenciosa de protección y lealtad inquebrantable. El lujoso salón de eventos del hotel se mantenía sumido en un silencio tan denso que el leve tintineo de las copas de cristal parecía un estruendo insoportable. Los adinerados invitados observaban petrificados cómo el cirujano más respetado del país desafiaba abiertamente el protocolo por una empleada de facturación. No tengas miedo. Ha llegado el momento de que el mundo entero escuche la verdadera voz de tu alma, susurró Sebastián con suavidad, dándole un leve asentimiento antes de caminar con paso firme hacia la iluminada tarima principal. El sonido de los firmes pasos del prestigioso doctor resonaba con un eco intimidante contra el pulido suelo de mármol, marcando el ritmo ineludible de un cambio histórico dentro de las políticas de la clínica. Subió las escaleras del escenario sin apartar su mirada fiera y desafiante del rostro repentinamente pálido del engreído director administrativo, quien retrocedió al
ver la implacable determinación en los ojos del cirujano. Sin pedir ningún permiso ni disculparse por la abrupta interrupción del programa, Sebastián extendió su mano y le arrebató violentamente el micrófono a Rodrigo. Damas y caballeros, miembros honorables de la Junta Directiva y generosos donantes, lamento interrumpir este espectáculo de falsa moralidad, comenzó el médico con voz grave e imponente. He escuchado discursos vacíos sobre la excelencia, pero hoy vengo a revelarles la verdadera fuente de sanación de este hospital. Los rostros de la alta sociedad penquista reflejaban un desconcierto absoluto, mientras los influyentes inversionistas se removían incómodos en sus sillas, incapaces de procesar la magnitud del escándalo que se desataba frente a ellos. Todos ustedes saben perfectamente que mis manos quirúrgicas han salvado la vida de sus familias durante los últimos 10 años ininterrumpidos de trabajo extenuante bajo una presión inhumana, continuó Sebastián, paseando su mirada por cada una de las mesas. Lo que ustedes ignoran y lo que nuestro querido director Fuenzalida intenta ocultar bajo sus reglamentos absurdos es que la estafa mental y el agotamiento crónico estuvieron a punto de arruinar mi carrera, confesó el brillante médico frente a toda la élite reunida. Hace meses, mis preciadas manos comenzaron a temblar sin control. Un secreto mortal que habría significado una tragedia para esta prestigiosa institución. Un murmullo de terror e incredulidad recorrió el salón como una ola helada, pues la idea de perder al único genio cardiovascular capaz de resolver los casos más desesperados del sur era una pesadilla que ningún miembro de la administración quería enfrentar. Rodrigo intentó acercarse sigilosamente para recuperar el control del escenario, balbuceando excusas irrelevantes, pero un fulminante gesto de Sebastián bastó para paralizarlo en seco. Yo estaba hundido en la oscuridad de la ansiedad paralizante, hasta que una madrugada descubrí un milagro acústico en la antigua capilla, relató el doctor Echeverría, bajando ligeramente el tono emotivo. Ese supuesto acto de vandalismo del que acaban de ser testigos no fue otra cosa que una joven empleada con el alma destrozada por las deudas médicas, buscando un humilde refugio temporal para mantener su propia cordura, tocando un instrumento musical desgastado. La joven encargada de facturación sintió que las mejillas le ardían de intensa vergüenza al verse expuesta frente a las personas más poderosas de la región, pero la firmeza de la voz del hombre que la defendía le infundió una cálida valentía que la mantuvo anclada al suelo. Cada una de las exitosas cirugías a corazón abierto que he realizado impecablemente, cada milagro médico que celebran esta noche, fue regido y posibilitado exclusivamente por la música sublime y curativa de la señorita Isidora Morales, declaró Sebastián con un orgullo desbordante que hizo eco en las majestuosas paredes del hotel. Yo mismo financié anónimamente su protección y compré esas hermosas cuerdas doradas que Fuenzalida le confiscó ilegalmente hoy, y si la Junta decide despedirla por utilizar una instalación vacía, tendrán que aceptar inmediatamente mi propia renuncia irrevocable sobre esta misma mesa de banquetes. El silencio que siguió a la sorpresiva e innegociable renuncia condicional del cirujano estrella fue tan espeso que se podía sentir la inmensa presión atmosférica aplastando los pechos de los arrogantes invitados. Rodrigo Fuenzalida, comprendiendo con terror visceral que su ambicioso plan acababa de estallarle directamente en el rostro y amenazaba con sepultar su carrera, intentó articular una defensa absurda basada en reglamentos, pero nadie en el salón le prestaba atención. Las verdaderas reglas de sanación humana no están escritas en los fríos manuales de recursos humanos, reprochó Sebastián con un tono implacable, dirigiéndose exclusivamente a la mujer que sostenía el violín entre las mesas. Te lo ruego, mi valiente Isidora,
No dejes que la burocracia vuelva a silenciar tu inmenso talento. Tócale a esta gente ahora mismo y demuéstrales de una vez por todas lo que significa la verdadera y milagrosa cura para el alma. Isidora tragó saliva pesadamente, sintiendo el abrumador peso de todas las miradas críticas recaer sobre sus hombros. Pero al cruzar nuevamente su mirada con la de Sebastián, encontró en esos ojos oscuros el mismo refugio seguro que la había protegido a ciegas. En el confesionario, levantó lentamente el hermoso instrumento de madera, ajustó el arco con una destreza impecable y profesional que desmentía su modesto uniforme negro, cerró los ojos para aislarse del juicio social y acomodó la barbilla contra la mentonera fina. Respiró profundamente y deslizó la crina desgastada del arco sobre las costosas cuerdas de oro, liberando la primera nota cristalina y perfecta en medio del solemne silencio. No era una pieza ensayada sin alma, sino la misma melodía sanadora que había improvisado en los conductos de ventilación para rescatar a Sebastián. Una canción pura que contenía el nacimiento innegable de un amor secreto. La majestuosa y envolvente acústica del inmenso salón de techos altos funcionó como el amplificador perfecto para la prodigiosa interpretación de la joven administrativa, permitiendo que cada compleja vibración acariciara los oídos de todos los presentes con una fuerza conmovedora y absoluta. Los estirados banqueros, las frívolas herederas y los implacables miembros del estricto consejo médico, personas que llevaban décadas endureciendo sus corazones, sintieron cómo una arrolladora marea de emociones puras comenzaba a resquebrajar sus duras fachadas. Un par de veteranos cirujanos tuvieron que secarse discretamente las lágrimas traicioneras que asomaban por sus ojos al recordar las pérdidas irreparables de sus solitarias vidas dedicadas por entero a la medicina de urgencia. La música sublime de Isidora lograba lo imposible en minutos: derribar de un solo golpe emotivo las absurdas diferencias jerárquicas que dividían a los seres humanos en ese hotel millonario. Cuando el último, sostenido y vibrante compás de la emotiva pieza maestra comenzó a desvanecerse lentamente en el aire denso del silencioso salón, nadie en toda la vasta multitud se atrevió a mover un solo músculo para no quebrar la magia sagrada e irreemplazable del momento vivido. Isidora bajó el arco lentamente con las manos sudorosas, abriendo los ojos con temor para enfrentarse de golpe a la implacable realidad de su entorno laboral, esperando los crueles abucheos clasistas o la orden de desalojo por parte del vengativo equipo de seguridad del lugar. Sin embargo, el presidente vitalicio de la Junta Directiva Hospitalaria, un hombre anciano y temido por su carácter inflexible en los negocios, fue el primero en ponerse de pie, dejando su costoso bastón para comenzar a aplaudir con una lentitud genuinamente emocionada. En cuestión de breves segundos, el estruendo monumental de los nutridos aplausos resonó en el recinto como una verdadera ovación atronadora de profunda gratitud y admiración sincera. Sebastián observaba la histórica escena desde el escenario con una sonrisa de puro triunfo en su rostro, sintiendo que una tonelada de angustia abandonaba sus anchos hombros, completamente seguro de que los peligrosos temblores en sus manos prodigiosas no volverían a atormentarlo jamás en sus cirugías. Rodrigo Fuenzalida, comprendiendo con desesperación total que había perdido humillantemente la batalla política frente a toda la cúpula de poder financiero, intentó escabullirse cobardemente por la puerta trasera de la cocina, pero fue interceptado de inmediato por los severos miembros del Comité de Ética de la clínica. Era matemáticamente evidente que despedir a la brillante salvadora mental del cirujano más indispensable del sur de Chile era un suicidio corporativo que absolutamente nadie con poder iba a cometer.
Rodeada por la repentina admiración de los magnates, la joven violinista buscó la mirada profunda del médico a la distancia, encontrando la confirmación definitiva de que su agobiante pesadilla, oscura de deudas y miedos, había llegado a su fin. Las drásticas consecuencias corporativas de aquella inolvidable noche de gala no se hicieron esperar en las altas y herméticas esferas administrativas del imponente hospital penquista, desencadenando una verdadera revolución humanista que cambió por completo la gélida política interna privada. A primera hora del lunes siguiente, una sesión ejecutiva extraordinaria dictaminó la destitución inmediata y vergonzosa de Rodrigo Fuenzalida por grave abuso de autoridad y acoso laboral injustificado, siendo reemplazado rápidamente por un director mucho más sensato y empático con las necesidades del personal clínico general. Durante esa misma crucial reunión, en un poderoso gesto de buena voluntad orquestado por la influencia directa del cirujano, Estrella, la inmensa e impagable deuda hospitalaria de la madre de Isidora, fue completamente absorbida y condonada por el generoso Fondo Solidario de la Junta Médica, librando por fin a la joven de la asfixiante lápida financiera que destrozaba silenciosamente su vida. El gris y caótico escritorio del sótano de facturación y cobranzas quedó vacío de manera definitiva y permanente, y el nombre de Isidora Morales fue removido para siempre de la fría lista de empleados subalternos que ingresaban en planillas sin sentido en los antiguos computadores institucionales. Con el respaldo entusiasta de los inversores más agradecidos, el Consejo Directivo aprobó la creación inmediata de un departamento pionero y moderno de musicoterapia avanzada, destinado íntegramente a la rehabilitación psicológica de pacientes convalecientes en estado crítico. La talentosa joven, que alguna vez estuvo a punto de rendirse ante la injusta presión de las inhumanas aseguradoras de salud, fue contratada oficialmente como la orgullosa y respetada directora principal del nuevo programa artístico, equipada con su propio despacho luminoso y elegante. Su música sagrada ya no sería un vergonzoso y oculto secreto confinado en la humedad de las madrugadas solitarias, sino que fluiría libremente y a plena luz del sol por los inmensos corredores de la clínica sureña. 6 hermosos y transformadores meses después de aquella memorable velada que cambió el rumbo de sus destinos entrelazados, la fría lluvia, característica del invierno sureño, golpeaba con una suavidad relajante los amplios ventanales de un lujoso y hermoso departamento en San Pedro de la Paz. En el interior cálido y protector de la vivienda, inundado por el delicioso aroma a granos de café de especialidad y pura leña crepitando suavemente en la moderna chimenea de piedra, la paz absoluta reinaba de una manera tangible, desterrando para siempre el insoportable terror burocrático del tormentoso pasado. Sebastián Echeverría, el otrora inalcanzable, solitario y arrogante dios de las cirugías cardiovasculares chilenas, dormía profunda y plácidamente, recostado sobre el amplio sofá de cuero blanco de la sala de estar principal, con sus invaluables manos descansando tranquilamente sobre su pecho sereno. El insoportable zumbido de la estafa mental y el agotamiento crónico que antes lo empujaba peligrosamente al borde de la locura clínica había desaparecido por completo y sin dejar el más mínimo rastro emocional doloroso. A escasos metros de distancia del imponente cirujano, profundamente dormido, bañada por la suave luz natural que se filtraba a través de las inmensas nubes grises de la lluviosa región, Isidora practicaba con intensa concentración y evidente alegría una rápida y compleja pieza de música clásica contemporánea. Ya no tocaba temerosamente un frágil instrumento astillado y al borde del colapso inminente, sino un magnífico, deslumbrante
y muy costoso violín profesional de maderas finas, un regalo profundamente personal entregado sin condiciones ni deudas por el hombre que ahora compartía plenamente su nueva y estable vida familiar. Sobre la elegante mesa de centro de cristal italiano descansaba con orgullo una impecable invitación impresa en papel brillante para su primer e inminente concierto como solista estelar en el prestigioso Teatro del Biobío, una prueba verdaderamente tangible e irrefutable de que sus hermosos sueños habían resucitado de las cenizas de la cruel tragedia. Dejó de deslizar el arco musical por un segundo de profunda reflexión y sonrió con inmensa, pura y genuina gratitud al apuesto hombre que amaba incondicionalmente. La apasionante y turbulenta historia de la humilde facturadora de cobros y el brillante cirujano estrella demostró con una fuerza narrativa demoledora que la verdadera y genuina dignidad jamás reside en la frialdad de los cargos burocráticos ni en las infladas cuentas bancarias extranjeras, sino en la pura nobleza del trabajo invisible que sostiene diariamente a quienes sufren. Ambos personajes habían descubierto de la manera más dura e intensa posible que la vulnerabilidad emocional compartida de forma honesta no es una peligrosa debilidad que deba ocultarse bajo rígidas armaduras de arrogancia social, sino el poder humano más grande y resistente que existe para desafiar y vencer de manera aplastante al sistema corporativo más cruel y estructurado de la medicina moderna. La música clásica, esa poderosa fuerza vital que el ignorante administrador intentó clasificar peyorativamente como un simple pasatiempo de gente indisciplinada, se reveló con grandeza como una necesidad fisiológica indiscutible, capaz de remendar corazones rotos y salvar mentes fuertemente estresadas. Y mientras las perfectas y sanadoras notas vibraban con increíble fuerza en la cálida intimidad de su nuevo hogar, blindado contra el miedo, ambos supieron con certeza que jamás volverían a enfrentar el dolor estando solos. Si realmente crees de todo corazón que la fuerza inquebrantable del arte y el amor tienen el inmenso poder de curar cualquier herida emocional y derribar las injusticias del sistema, deja tu valioso like en este video y no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de muchísimas más increíbles historias de superación humana como esta. La valiente Isidora y el brillante Sebastián lograron encontrar finalmente, tras mucho dolor injusto y sufrimiento silencioso, un hermoso e inquebrantable lugar seguro y cálido en medio del espantoso caos corporativo y las crueles deudas de vida. Y tú, querido espectador del otro lado de la pantalla, ¿cuál es tu anhelado refugio personal cuando sientes que el peso del mundo entero se vuelve absolutamente insoportable sobre tu espalda? Cuenta para mí en la zona de comentarios toda tu experiencia personal detallada. Te aseguro sinceramente que me encantaría muchísimo leerte hoy mismo.